Comunicado de prioridad crítica del Departamento de Gestión de Incidentes Civiles. Si recibe esta transmisión, detenga cualquier actividad y escuche hasta el final. No se trata de una prueba. Si en su vecindario escucha música procedente de un vehículo ambulante, especialmente melodías que despierten recuerdos tempranos, anteriores a la adolescencia, no se acerque. No observe desde la calle. No intente identificar la canción. Si hay menores con usted, llévelos inmediatamente al interior de la vivienda. Cierre accesos. Apague luces exteriores. Permanezca en silencio hasta nuevo aviso. Desde hace poco más de 2 semanas, esta agencia ha registrado docenas de apariciones de vehículos similares a carritos o camiones de helados en zonas residenciales de baja densidad. No siguen rutas comerciales. No anuncian productos. No responden a estímulos externos. Su única actividad observable es la emisión constante de música. Pero no cualquier música. Los testigos no describen canciones populares ni melodías reconocibles. Hablan de sonidos que no deberían existir fuera de la memoria. Canciones incompletas. Tonadas privadas. Fragmentos que nunca fueron escritos, grabados ni compartidos más allá de una habitación cerrada hace décadas. La música no parece reproducirse, parece recordar. El primer informe que activó el protocolo ocurrió una tarde gris, sin viento, cuando Marina Olmos, residente del barrio San Aurelio, llamó al número de emergencias con voz temblorosa. Dijo que un vehículo blanco, sin marcas visibles, estaba detenido frente a su casa. De él salía una canción suave, apenas audible, que reconoció de inmediato. No era una melodía conocida. Era una costumbre. Su abuela solía cantarla mientras peinaba muñecas viejas en la mesa de la cocina. No tenía letra fija. Era más bien un balanceo de sonidos, un ir y venir de notas que se adaptaban al momento. Marina recordó algo con claridad inquietante. La canción solo se cantaba cuando la casa estaba en silencio. Nunca delante de visitas. Nunca para nadie más. Desde la ventana del comedor, Marina observó el vehículo. No vio conductor. No escuchó campanillas ni anuncios. Solo esa música, flotando como polvo en un rayo de sol. El camión permaneció allí 19 minutos exactos, según el reloj del microondas. Durante ese tiempo, nadie pasó por la calle. Ni coches, ni peatones. Como si el vecindario hubiera sido recortado del resto del mundo. Cuando el vehículo se marchó, la canción no terminó. Se deshizo, nota por nota, como si alguien soltara algo con cuidado. Esa noche, Marina no durmió. No por miedo, sino por una sensación más profunda y difícil de nombrar, la certeza de que algo había intentado llegar a ella, pero no sabía bien cómo hacerlo. 48 horas después, se produjo un segundo incidente de características similares. Samuel, residente de Colina Verde, informó de un vehículo ambulante que recorría su calle reproduciendo una melodía que su madre solía tararear mientras fregaba platos. Era una canción tradicional, sí, pero deformada por los años. Su madre siempre se equivocaba en el tercer compás, siempre adelantaba una nota, siempre reía antes de seguir. Eso era lo que sonaba. Samuel bajó las escaleras impulsado por algo que luego describió como una obligación antigua. En cuanto abrió la puerta, el vehículo comenzó a desplazarse. No huyó. Se ajustó, como si entendiera la distancia exacta que debía mantener. Samuel lo siguió. Mientras caminaba, notó que la música empezaba a fallar. No en volumen ni en ritmo, sino en intención. Algunas notas parecían repetirse sin motivo. Otras llegaban tarde. Bajo la melodía principal surgía una vibración grave, como si alguien tocara la misma canción desde muy lejos, o desde muy hondo. En cierto punto, Samuel se dio cuenta de que la música ya no sonaba como un recuerdo, sino como una interpretación. Una copia hecha por algo que había oído la canción una sola vez y estaba intentando reconstruirla con piezas equivocadas. Entonces ocurrió algo que no pudo explicar con palabras técnicas. Por un segundo, la música lo reconoció. No como persona, sino como origen. Y ese reconocimiento fue suficiente para que sintiera el impulso de acercarse un poco más, solo para ayudarla a hacerlo bien. No lo hizo. Regresó a su casa cuando la calle empezó a sentirse hueca, como un decorado sin fondo. Al cerrar la puerta, la música cesó de forma abrupta, como si hubiera sido desconectada de una fuente que ya no estaba disponible.
Desde entonces, los informes se han multiplicado. Las similitudes son claras. Los vehículos aparecen sin previo aviso. Eligen calles tranquilas. La música siempre pertenece a alguien específico. Cuanto más cerca está la persona correcta, más inestable se vuelve la melodía. Nadie ha visto a un conductor. Nadie ha comprado nada. Algunos testigos hablan de silencios dentro de la canción. No pausas musicales, sino espacios donde algo parece escuchar. Nuestra hipótesis actual no es mecánica ni criminal. Es otra cosa. Algo que no entiende del todo lo que reproduce. Algo que ha encontrado en la memoria humana una grieta, una forma de llamar sin palabras. No busca atención. Busca respuesta. Por eso repetimos las instrucciones finales. Si oye música que le pertenece solo a usted, no salga. Si siente nostalgia repentina acompañada de urgencia, resístala. Si la canción parece equivocarse cuando usted se acerca, aléjese. Algunas cosas recuerdan mal. Algunas cosas aprenden observando. Y algunas melodías no deberían ser contestadas nunca. Esta transmisión se repetirá. Permanezca en interiores. Y no abra la puerta, aunque la canción suene exactamente como la recuerda. Aquella misma jornada, mientras los informes se acumulaban en pantallas que nadie apagaba ya por cansancio o superstición, Isabel Moreno experimentó algo que no supo nombrar de inmediato. No fue miedo, tampoco sorpresa. Fue una sensación más antigua, como cuando el cuerpo reconoce un ritual antes de que la mente lo comprenda. El sonido llegó al atardecer, cuando el barrio empezaba a disolverse en rutinas silenciosas. No fue estridente ni invasivo. Al contrario, se deslizó por la calle con la suavidad de una respiración contenida. Isabel lo escuchó desde la cocina y, durante unos segundos, pensó que estaba recordando algo que no le pertenecía al presente. Pero el sonido persistió. Frente a su casa había un vehículo detenido. No llamaba la atención. No parecía fuera de lugar. Podría haber estado allí desde siempre. De su interior brotaba una melodía en español, lenta, casi cuidadosa, como si tuviera miedo de romperse si avanzaba demasiado rápido. Isabel se apoyó en el marco de la puerta sin abrirla. La canción no necesitó presentarse. Se le acomodó directamente en el pecho. Era la canción que su padre inventó cuando ella y su hermana eran pequeñas. No una canción heredada ni aprendida, sino una construida a retazos, con versos cambiantes, palabras mal rimadas y referencias absurdamente específicas. La mancha de humedad del techo, el perro que ya no existía, una casa que había sido vendida hacía décadas. Era una canción que mutaba cada noche, que nunca se repetía igual, que solo tenía sentido en el momento exacto en que era cantada. Su padre había muerto hacía muchos años. Con él, aquella canción se había disuelto, convertida en un recuerdo borroso, incapaz de ser reconstruido del todo. Hasta ahora. Isabel sintió un calor inmediato detrás de los ojos. No lloró al principio. Escuchó. La melodía avanzaba con torpeza, como alguien caminando a oscuras en una habitación conocida. Algunas frases eran correctas. Otras estaban ligeramente torcidas, como si hubieran sido copiadas de una versión mal recordada. Aún así, el efecto fue devastador. Tomó el teléfono y llamó a su hermana, Elena, que vivía en otra ciudad, en otra vida. No explicó nada. No hizo preguntas. Simplemente dejó que la música se filtrara por el altavoz. El silencio al otro lado duró demasiado. Cuando Elena habló, su voz no sonaba como la de una adulta. Sonaba pequeña. Confirmó detalles que Isabel ya no recordaba conscientemente. Un verso que solo se cantaba los domingos, una pausa extraña antes de mencionar un nombre, la forma en que su padre siempre se equivocaba al final y se reía de sí mismo. Cosas que no estaban en ninguna grabación porque nunca existieron fuera de la memoria. Durante unos instantes, ambas permitieron que la idea imposible tomara forma, que aquello fuera un gesto de amor, una señal, un regreso. No un milagro, sino algo más íntimo y secreto. La canción funcionó como funcionaban antes, aflojando el mundo, volviendo todo más cercano, más blando. Pero algo no encajaba. Isabel fue la primera en notarlo. No fue una palabra incorrecta, sino una intención extraña. La canción no fluía. Se detenía donde no debía. Repetía fragmentos con una insistencia incómoda, como si estuviera probando reacciones.
Y bajo la melodía principal había otra cosa, apenas perceptible, una vibración grave, como el murmullo de alguien escuchando desde muy cerca. El nombre de su padre apareció. Luego volvió a aparecer. Demasiadas veces. No como él lo usaba, sino como alguien que había aprendido que ese nombre tenía peso, que producía efecto. Como si la canción estuviera siendo ajustada en tiempo real, afinada no para ser correcta, sino para ser eficaz. Isabel, dijo Elena al otro lado. No me gusta cómo suena. Antes de que pudiera responder, la música cambió de tono. No se hizo más fuerte. Se hizo más precisa. Como si hubiera entendido que estaba siendo observada. Como si hubiera detectado resistencia y estuviera intentando rodearla. Isabel colgó sin despedirse. Se alejó de la puerta. Apagó las luces. Se sentó en el suelo del pasillo, donde el sonido llegaba amortiguado, filtrado por paredes que de pronto parecían demasiado delgadas. La canción seguía ahí, pero ya no era un recuerdo. Era una representación. Una imitación que no buscaba consolar, sino completar algo inconcluso. El vehículo permaneció inmóvil durante un tiempo que Isabel no pudo medir. No hubo despedida. No hubo alejamiento. Simplemente, la música dejó de estar. Como si hubiera sido retirada con cuidado, para no dejar residuos. Para mediados de octubre, ya no se hablaba de apariciones aisladas. El fenómeno había aprendido a repartirse, como una marea que sube al mismo tiempo en playas distintas. Las alertas llegaban desde calles estrechas de la ciudad y desde urbanizaciones demasiado tranquilas, siempre con la misma cualidad. Nadie veía el vehículo llegar, pero todos sabían cuando estaba allí. Una de esas llamadas la hizo Nora Hill, desde una casa idéntica a todas las de su complejo residencial. Contó que el sonido había permanecido frente a su puerta casi una hora. No lo describió como música, sino como una presencia cantada. Lo que escuchaba no era una canción conocida, sino el arrullo que la ayudaba a dormir cuando era niña y no tenía un hogar fijo. Una mujer temporal, cuyo rostro ya no podía recordar, se lo murmuraba con la voz rota al final, como si siempre estuviera a punto de llorar. Ese quiebre estaba ahí. Nora intentó guardar el sonido. No para compartirlo, sino para probarse a sí misma que no estaba inventándolo. Cada intento fracasó. El teléfono se apagaba, los audios salían vacíos, los archivos se corrompían antes de abrirse. Era como intentar atrapar humo con las manos. Cuanto más lo intentaba, menos quedaba. Cuando el sonido cesó, no hubo marcha ni despedida. Solo la sensación de que algo había terminado de mirarla. A partir de entonces, el patrón se hizo evidente incluso para quienes no querían verlo. No eran canciones infantiles al azar. Eran huellas íntimas, melodías deformadas por el uso, por el afecto, por la repetición privada. Canciones que no existían como objetos, solo como actos compartidos. Cada una distinta, cada una dirigida. Fue entonces cuando una investigadora en percepción sonora, alguien acostumbrado a estudiar cómo la memoria da forma al oído, revisó los testimonios. No buscó partituras ni grabaciones. Escuchó descripciones, gestos, silencios. Descubrió que todos los testigos podían señalar con absoluta certeza que hacía que esa melodía fuera la suya. Una pausa mal colocada, una nota anticipada, un final que nunca se cerraba del todo. Detalles que no se aprenden. Se heredan emocionalmente. Su conclusión no fue técnica, sino casi ritual. Aquello no estaba reproduciendo canciones, sino acercándose a vínculos. No llamaba con palabras, sino con restos de cuidado, con sonidos que habían significado refugio alguna vez. Pero siempre había un fallo. La música nunca estaba completa. Algo se repetía de más. Algo se torcía. Como si quien llamara entendiera la forma del recuerdo, pero no su alma. Por eso, la advertencia cambió de tono en los comunicados posteriores. Si el sonido parece buscarte, no respondas. Si intenta quedarse, no lo mires. Si quiere que recuerdes mejor, no lo ayudes. Porque hay presencias que no regresan. Aprenden a imitar lo que dejamos abierto. Los encuentros de primera fase se caracterizan por un fenómeno de reconocimiento auditivo altamente específico. Los testigos no escuchan una melodía genérica. Escuchan una melodía que reconocen. No siempre pueden identificarla de inmediato, pero el efecto es uniforme, una respuesta emocional intensa, casi reflejo.
Nostalgia súbita. Recuerdos de infancia que no habían sido evocadas en años. Sensaciones de seguridad asociadas a momentos pasados, mezcladas con una inquietud difícil de justificar. En esta fase, el vehículo involucrado, registrado en los archivos como Unidad Móvil 17, aunque descrito por los testigos como un antiguo carrito de música ambulante, permanece completamente estacionado. No emite humo. No vibra. No muestra señales claras de estar encendido más allá del sonido. La melodía se reproduce en bucle continuo durante periodos que oscilan entre 15 y 45 minutos. Los testigos describen la sensación de que el tiempo se vuelve irrelevante mientras el sonido continúa. Algunos afirman haber permanecido observando el vehículo durante lo que creían unos pocos minutos, para luego descubrir que había pasado casi una hora. Durante esta fase, todo intento de documentación falla. Teléfonos móviles se apagan de forma repentina. Cámaras muestran pantallas negras. Grabadoras pierden señal. En varios informes, los dispositivos vuelven a funcionar con normalidad en cuanto se orientan en dirección opuesta al vehículo. No se han registrado excepciones. La segunda fase comienza cuando el testigo decide acercarse. No siempre es una decisión consciente. En muchos casos, se describe como un impulso suave pero persistente. La sensación de que deberían estar más cerca. De que necesitan escuchar mejor. De que algo importante se encuentra justo fuera de alcance. Cuando se inicia la aproximación, ocurre un cambio clave. El vehículo ya no permanece estático. Sin importar la velocidad del testigo, caminar lento, trotar, incluso correr, la distancia se mantiene constante. El carrito parece desplazarse con suavidad, sin esfuerzo, ajustando su posición de forma que nunca permite que el observador lo alcance. La melodía no se interrumpe. Por el contrario, algunos testigos aseguran que el sonido se vuelve más claro, más definido, como si estuviera siendo reproducido específicamente para quien se aproxima. Es en esta fase donde la ansiedad aumenta de forma significativa. Los informes coinciden en una sensación creciente de que la situación no debería estar ocurriendo. No de peligro inmediato, sino de error fundamental. Como si las reglas del entorno hubieran cambiado sin previo aviso. Algunos describen una presión en el pecho. Otros, dificultad para respirar. Muchos reportan la certeza de que, si dejan de caminar, algo se perderá para siempre. Aún así, ninguno logra cerrar la distancia. La tercera fase es extremadamente rara. Solo 3 casos documentados han alcanzado este punto. La fase 3 ocurre cuando el testigo consigue establecer contacto directo con los operadores del vehículo. No se ha determinado cómo se rompe la dinámica de distancia constante. En 2 de los casos, el acercamiento ocurrió tras una interrupción externa. En el tercero, no hubo explicación registrada. Los operadores nunca salen completamente del vehículo. Los testigos describen figuras parcialmente visibles, sentadas en el interior, inmóviles. No hay intercambio inmediato de palabras. La melodía se detiene por primera vez desde el inicio del encuentro. En todos los casos, el silencio posterior fue descrito como más perturbador que la música. Los resultados de esta fase fueron preocupantes para todos los implicados. Un testigo fue hallado horas después en estado de shock, incapaz de recordar su propio nombre, repitiendo fragmentos incompletos de una canción infantil que no pudo identificar. Otro desapareció durante 17 minutos sin explicación. Cuando reapareció, no pudo reconocer a miembros cercanos de su familia durante varios días. El tercer caso permanece clasificado. El archivo termina abruptamente y no contiene conclusiones finales. Desde entonces, se considera que la fase 3 representa un punto sin retorno funcional. Por este motivo, toda observación futura del fenómeno debe ser interrumpida antes de que la aproximación consciente tenga lugar. La melodía no es una invitación. Es una prueba de reconocimiento. Y no todo lo que recuerda quien fuiste lo hace con la intención de devolverte intacto. El 18 de octubre, en el sector residencial de Ridgway Park, se documentó un encuentro avanzado con la Unidad Móvil 17 que resultó especialmente significativo por su impacto emocional. El testigo fue Michael Carter, exmilitar retirado, residente de la zona desde hacía varios años. Mientras caminaba por su vecindario al atardecer, escuchó una serie de melodías que reconoció de inmediato.
No eran canciones infantiles ni melodías comerciales, sino cantos rítmicos improvisados, interpretados con una cadencia irregular. Michael reconoció las canciones como composiciones de su hermano fallecido, Aaron, creadas durante un despliegue militar en el extranjero. Eran canciones privadas, nunca grabadas ni compartidas fuera de su unidad, cantadas en voz baja durante los descansos nocturnos para aliviar el estrés. El carrito musical se encontraba detenido al final de la calle. Al intentar grabar el sonido con su teléfono, el dispositivo dejó de funcionar. Aún así, Michael se acercó, convencido de que el operador podía haber conocido a su hermano. Cuando logró hablar con él, la música se detuvo. El operador presentaba una apariencia imposible de recordar con claridad. Michael afirmó que cada intento de reconstruir su rostro terminaba en un vacío mental inmediato, como si la imagen no pudiera fijarse en la memoria. El operador explicó que su labor consistía en preservar melodías personales que estaban desapareciendo a medida que sus intérpretes originales morían. Le pidió a Michael que cantara junto a las canciones de su hermano, sugiriendo que la participación ayudaría a conservarlas. Michael aceptó y cantó durante aproximadamente 10 minutos. Tras la interacción, el carrito se retiró sin emitir sonido alguno. En los días posteriores, Michael comenzó a experimentar alteraciones en su memoria. Descubrió que ya no podía recordar la voz de su hermano ni reproducir mentalmente las canciones que antes conocía con exactitud. Sabía que habían existido, pero no podía acceder a las melodías ni a las letras. Además, intentar evocarlas le provocaba ansiedad intensa. Según su testimonio final, sentía que algo le había sido retirado, no como castigo, sino como consecuencia directa de haber participado. Los analistas concluyeron que el caso confirma un riesgo crítico de la fase 3 del fenómeno. La interacción no siempre provoca desaparición física, pero puede resultar en la sustracción irreversible de recuerdos emocionales. La música no busca ser compartida, busca ser extraída. Y no todo lo que se conserva pertenece a quien lo entrega. Tras el primer encuentro documentado, comenzaron a aparecer informes que no hablaban de pérdida física, sino de ausencias internas. Personas que seguían viviendo con normalidad, pero que habían perdido algo imposible de explicar a terceros. El patrón era siempre el mismo. La música no llegaba como un sonido externo. Llegaba como un recuerdo activado. Uno de los registros más claros ocurrió a finales de octubre, en una urbanización tranquila llamada Clear Oak. Allí vivía Ellen Moore, una mujer que llevaba años conviviendo con el silencio que deja una casa cuando ya nadie canta en ella. Aquella tarde, al abrir la ventana de la cocina, escuchó una melodía que no había vuelto a oír desde su infancia. No era una canción conocida. Era una variación mínima, torpe, casi improvisada, de una nana que su madre le cantaba cuando el dolor la dejaba sin fuerzas. Su madre había cambiado la letra cada vez. Nunca cantaba lo mismo 2 noches seguidas. La canción que sonaba afuera no era una versión exacta. Era algo peor, era la intención de aquella canción. Ellen no lloró, no gritó. Se quedó quieta, con la sensación de que alguien había pronunciado su nombre sin usar palabras. El vehículo estaba detenido frente a su casa. No parecía nuevo ni viejo. No parecía real ni irreal. Simplemente estaba ahí, como si hubiera esperado ese lugar durante mucho tiempo. Cuando habló con la figura que ocupaba el interior, no pudo describirla después. No porque fuera extraña, sino porque no dejaba huella en la memoria. Ellen recordaba la conversación, pero no al interlocutor. Como si hubiera hablado con la música misma. La explicación fue sencilla, casi amable. Algunas melodías, le dijeron, no sobreviven a quienes las cantan. No porque sean olvidadas, sino porque nadie vuelve a necesitarlas del mismo modo. Le pidieron que cantara. Ellen aceptó sin resistencia. No lo sintió como una pérdida, sino como un acto de cuidado. Cantó durante varios minutos, y mientras lo hacía sintió algo parecido al alivio, como si una carga antigua se hubiera vuelto más ligera. Un segundo informe surgió pocos días después, en un barrio culturalmente diverso conocido como Ashwood. Allí vivía el nieto de un hombre que había convertido canciones antiguas en archivos vivos de la historia familiar. Su abuelo no cantaba para entretener, cantaba para recordar. Cada melodía llevaba nombres, viajes, pérdidas y decisiones que nunca fueron escritas. Mick era la única persona que había aprendido esas versiones completas.
Cuando escuchó las canciones salir de aquel vehículo, sintió orgullo antes que miedo. Pensó que alguien estaba reconociendo el valor de aquello que siempre había temido que se perdiera. Cantó, explicó, corrigió, participó. Días después, descubrió que ya no podía reconstruir las historias. No las había olvidado, simplemente ya no estaban disponibles. Como libros retirados de una biblioteca interna a la que solo él tenía acceso. No había nadie a quien preguntarle. No había copias. Con ellas se fue algo más que música. Se fue una parte de su identidad que no sabía cómo definir sin esas canciones. A partir de estos casos, los investigadores abandonaron la idea de que el fenómeno actuaba de forma aleatoria. La música no era el objetivo. Era la llave. Las melodías personalizadas no buscan entretener, ni homenajear, ni preservar. Buscan activar recuerdos que todavía están vivos, recuerdos que siguen funcionando como anclas emocionales. Cuando una persona responde, cuando canta, cuando se acerca, cuando participa, el vínculo se vuelve transferible. Y una vez transferido, no regresa. Por eso se emite ahora esta advertencia final, sin lenguaje técnico ni rodeos. Si alguna vez escucha una canción que no ha sonado en años, una melodía que pertenece a alguien que ya no está, una música que no debería existir fuera de su memoria, no se acerque, no escuche hasta el final, no cante, no intente comprender. Entre en su casa, cierre puertas y ventanas, baje las persianas como si ocultara una herida. Los vehículos no buscan multitudes, buscan personas que todavía sienten. Los niños son especialmente vulnerables. Su memoria emocional aún no distingue entre recuerdo y realidad. Manténgalos lejos del sonido. Cree espacios cerrados, sin ventanas, donde la música no pueda filtrarse. No intente grabar. No intente documentar. Hay cosas que, cuando se registran, aprenden a regresar. Y recuerde esto, incluso cuando el silencio vuelva. La canción que escucha no viene a devolverle lo que perdió. Viene a llevarse lo que aún le queda. El silencio posterior no es calma. Es el sonido de un vínculo desapareciendo. Cuando la música se detiene, no es porque haya terminado. Es porque ya obtuvo lo que vino a buscar.